Hola, muy buenas noches. Hoy es martes, día número 9 de nuestra jornada por el libro de Juan. Eso quiere decir que estamos en el capítulo 9 de Juan. Estamos leyendo un capítulo por día durante este mes de agosto. Y estoy contento porque tengo mis ojos acá conmigo el día de hoy. Ayer tristemente tenía que hacer el video solito. No, pobrecito. Ya. Buscando simpatía donde lo puede encontrar. Ah, y estamos haciendo usando el método de estudiar la Biblia, que es escritura, observación, aplicación y oración. Entonces, la escritura, y si nunca has leído Juan 9, te animo que vayas en este momento, después de este video, de leer el 9, porque suena como una ¿qué? Una novela. Es una novela. Jorge. Es una novela. Es interesante como gente es gente. Y lo que me sorprende más que todo es el aspecto de que hay ciertas actitudes, también hay cierto espíritu que está dentro de ciertas personas religiosas que aman más a la ley, aman más a la historia, aman más a las cosas que ellos pueden controlar, las tradiciones, más las vacas sagradas que levantan en sus propios corazones, que a Dios. Tienes que explicar qué es una vaca sagrada. Y hay gente. Una vaca sagrada es algo que yo tomo como en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios estaba caminando hacia su libertad. Fueron libres de esclavitud, pero todavía en sus corazones eran esclavos. Todavía tenían ciertas tradiciones, ciertas culturas, ciertas prácticas en su vida que no podían soltar. Y un ejemplo de esto es cuando el líder Moisés, y Moisés se menciona aquí en este capítulo, Moisés sube al monte para pasar 40 días con Dios. Ahí es cuando Dios habla a él, le da a él los 10 mandamientos. So, él está en este retiro personal con el Señor. Y mientras él está fuera por 40 días, ¿qué hizo las personas? Bueno, regresaron a ciertas tradiciones, ciertas prácticas, ciertas cosas que tenían sentido para ellos hacer, que son maneras falsas, si podemos decir, de adorar a Dios, mecanismos para que uno puede sentirse bien en su corazón. Y ellos básicamente tomaron todo el oro que ellos habían tomado de Egipto y lo derritieron. I guess you say that. Y hicieron durante 40 días. Me imagino que ni un día pasó cuando empezaron a hacer este proceso. Es un proceso. Yeah. Y hicieron una estatua de una vaca de oro y empezaron a adorar esta vaca. Estas son cosas que ellos aprendieron en Egipto. Son cosas que eran una religión falsa, ¿verdad? Que no es adoración verdadera hacia un Dios verdadero. Eso es una vaca sagrada. Muchas veces nosotros podemos crear hábitos, crear mecanismos, cosas en nuestra vida
que para nosotros, de nuevo, es nuestra forma de adorar a Dios, pero son cosas que podemos controlar, son cosas que podemos dictar, ¿verdad? Y es una adoración falsa, es una adoración fingida. Entonces, eso es lo que quiere decir vaca sagrada. Yeah. Pero es una novela, capítulo 9. Quiero compartir con ustedes algo que Dios me mostró en mi escritura. Son 4 versículos, 2, 3, 4 y 5. De nuevo, si estás escribiendo la escritura, dice, Rabí, están hablando a Jesús, le están llamando maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Y Jesús dice, no fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó Él, que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. En este capítulo, los discípulos están caminando con Jesús y ven a este hombre ciego. Quiero darles un poco de trasfondo. Y hacen estas dos preguntas, ¿verdad? Y quiero que ustedes entiendan que las enseñanzas del día decían de que las razones por la cual porque querían tratar de explicar enfermedades. La enseñanza del día en ese momento era son enfermos porque por resultado de pecados en la vida de uno, o tal vez porque los papás pecaron, tal vez era adulterio, y de nuevo, Dios siendo un Dios castigador, eso es como ellos pensaban, ¿verdad? Un Dios que siempre está castigando. Este hombre está ciego por la culpa de sus papás, por el pecado de los papás. Y eso para mí es interesante porque todavía hacemos preguntas, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y tengo a Sofía 7 años de edad y ella ve gente y quiere tratar de entender cómo es que la gente es así. Cuando ve personas con deficiencias físicas en la tienda y es parte del proceso sentido natural. Y Jesús no ignora. Me encanta de que Jesús les da a ellos una respuesta. Y Él les dice, no es porque Él pecó, no es porque sus papás pecaron, ¿verdad? Pero la respuesta de Jesús es interesante para mí porque Él dice de que la razón por la cual que Él está en esas situaciones para que la gloria de Dios, el Padre, puede ser revelado. Y eso me lleva a mí a mi observación, ¿verdad? De que Jesús dice de que el pecado existe en este mundo. A veces hay cosas que no podemos explicar. A veces hay cosas que nacemos con ciertas deficiencias y no es por una consecuencia de algo que alguien hizo de la generación previa. Hay veces que nosotros hacemos cosas y las heridas o las enfermedades que tenemos fueron causadas por nosotros mismos. Eso es posible. Pero Jesús está diciendo, en este mundo hay pecado. Y por el resultado de el pecado original de Adán y Eva que sucedió años atrás, este mundo está, si podemos decir, quebrado. It's broken. Broken world. Y Jesús dice, no importando si fue algo causado por Él,
¿verdad? No importa si fue algo que sus papás hicieron para que él naciera así. No importa si fue por el pecado original. Él está diciendo, el Padre tiene control sobre cada una de estas situaciones. Y el poder de Dios, el propósito de Dios, ¿verdad? La obra de Dios es traer respuestas a este mundo. So, hay dos cosas en mi observación aquí acerca de la situación. La obra del pecado, Jesús está usando este ejemplo. La obra del pecado es ceguera. ¿Verdad? So, él está usando un hombre que es ciego en lo físico, en lo natural, pero está dando una enseñanza espiritual a través de lo natural. Y él está diciendo, la obra del pecado es ceguera, ¿verdad? Pero la obra de Dios es la respuesta a esta enfermedad. La respuesta de Dios, la obra de Dios es sanar. Jesús dijo cuando él leyó la primera vez que entró al templo antes de sanar cualquier persona, leyó y le tocó a él leer del rollo y él abrió donde el profeta Isaías habla acerca de Jesús, una profecía que era 400 años antes de que Jesús llegó a la escena. Y donde lo que él leyó era de que la unción de Dios estaba sobre él. Y empezó a dar una lista de la misión de Jesús, ¿verdad? Para traer libertad a los cautivos, para sanar a los ciegos, ¿verdad? So, la obra de Dios, la obra de Jesús es ser la respuesta, ¿verdad? Y personas ciegos en lo natural pueden recibir sanidad y ver, ¿verdad? Personas ciegos en lo espiritual, ¿verdad? Pueden recibir sanidad y ver a Jesús. Y la obra de Jesús es esto, traer un cambio drástico, un cambio radical en nuestra vida. Este hombre ciego, Jesús le dice, camina hacia la piscina de Siloá, ¿verdad? Para lavar sus ojos, ¿verdad? Y este hombre va, y ese es el proceso. Uno ciego, hay tristeza, ¿verdad? Pero por obedecer y creer en la obra de Jesús, trae lavamiento, ¿verdad? So, nuestra tristeza se cambia en gozo, en alegría, ¿verdad? Yo imagino que él, de nuevo, había muchas cosas en su vida y ahora todo eso ya pasó, ya está en el pasado, es un nuevo día. Entonces la aplicación para mí es esto. Jesús dice ahí en el versículo 9, 8, pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Y la aplicación para mí es, ok, si soy seguidor de Jesús, ¿verdad? Entonces, yo tengo que ser la respuesta. En vez de hacer preguntas, en vez de tratar de averiguar las razones por las cuales que las personas están en las situaciones que están o estén, ¿verdad? Debo de simplemente trabajar, ser un vehículo por Dios, una manera en que Dios puede trabajar a través de mí y ser la respuesta. Tengo que trabajar, porque va a haber un día en que el trabajo se va a acabar. Entonces me tengo que ponerme a las pilas y ser una respuesta a este mundo quebrado. So, si encuentro a alguien ciego, enfermo, ¿cuál es mi deber? Orar por ellos, para que ellos reciban su gozo, ¿verdad? Si me topo con alguien que es ciego espiritualmente hablando, que no cree, ¿verdad? Que es criticón a la religión, súper criticón a Dios y las cosas de Dios, debo de amarlo y debo de trabajar con él o con ella y tratar de traer sanidad a ellos para que ellos puedan ver a Jesús, ¿verdad?
Tengo que ser la respuesta y hacer la obra de remover la ceguera de las personas a mi alrededor. Entonces mi oración es: Dios, ayúdame a hacer ese trabajo por ti, ¿verdad? Y ser alguien que cree que tienes el poder todavía de sanar a gente físicamente en lo natural, pero también puedes sanar a personas en lo espiritual. Y hasta aún parece que es mucho más difícil sanar a las personas espiritualmente ciegas. Siento yo de que es mucho más fácil para mí orar por alguien que que son ciegos en lo físico, en lo natural, que a las personas que ya tienen algo en su corazón en contra de la obra de Dios o Jesús mismo. Uno tiene que orar y tener más fe, siento yo, en tratar y amar más a las personas que están en tu contra o en contra de Dios. Esa es mi escritura, esa es mi observación, esa es mi aplicación y esa es mi oración el día de hoy. Okay. So es interesante porque desde un inicio hemos dicho, ¿no?, que no compartimos lo que leemos. Ajá. Pero vi tú haciendo un vistazo a mí. Ya había escrito lo mío. Es cierto. Sí. Yeah. Es interesante cuando en ciertas ocasiones los mismos versículos nos llaman la atención y como vemos, como las observaciones pueden ser similares, pero a la vez un poco diferentes. Yo también me enfoqué especialmente en los versículos del 1 al 3, ¿no?, que es cuando los discípulos le hacen la pregunta a Jesús: ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Y fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Yeah. El versículo 3 dice, Jesús responde: no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Mi observación en esto fue que los discípulos estaban haciendo la pregunta del por qué, que es una de las cosas que tú mencionabas. Que a veces cuando pasamos por una situación, cuando estamos teniendo un problema, una enfermedad, nuestra primera respuesta es ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y Jesús respondió la pregunta de ellos. Jesús contesta la pregunta de por qué de ellos, la contesta con una respuesta de la pregunta ¿para qué? Jesús no se enfocó en la razón por la que este hombre estaba ciego o nació ciego. Jesús se enfocó en el ¿para qué? En otras palabras, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito del por qué este hombre nació ciego? Y es interesante porque, de nuevo, nosotros nos enfocamos siempre en el por qué. Es bien normal reaccionar de esa manera, reaccionar al por qué me pasó esto. Y en ese sentido, cuando Jesús dice, ¿no?, de que la razón por la que pasó esto es para que se pudiera ver el poder de Dios en él. Si leemos el resto del capítulo que estamos diciendo con Ed al inicio, si no lo han leído, léanlo, porque de veras es como una novela. Léelo. Porque los fariseos andan preguntando, pero que quién te hizo eso, o si no, realmente estaba ciego. Le fueron a preguntar a sus papás, realmente nació ciego él. Los papás así como que a mí no me preguntes, él está grandecito, vayan a preguntarle a él. A mí es un relajo. ¿No? Y al final de cuentas, Jesús mismo, una vez él escuchó que todo este relajo estaba pasando, encuentra al hombre de nuevo, y le pregunta que si él cree en
Cristo, ¿no? Que si él cree en el Mesías y se presenta a Jesús como el Mesías. Yo soy él. Exacto. Este señor no, como que yo no sé quién es él. Exacto. So, en otras palabras, 3 versículos Jesús estaba diciendo, ¿para qué? Yeah. La razón por la que él está ciego, la razón por la que él nació ciego, es para mostrar la gloria de Dios. Y en todo un capítulo podemos ver cómo se habló de este hombre, ¿verdad? Cómo Jesús usó la situación de este hombre, la sanidad de este hombre para presentar el caso de la ceguera espiritual, como el ejemplo de él es en nuestra vida espiritual, como estamos ciegos, como el pecado nos hace ciegos. Y 2000 años después seguimos hablando de eso, ¿no? So, mi aplicación en ese sentido es que si estoy en medio de una situación, más que preguntar el por qué, tengo que preguntar para qué. Wow, tienes que decir eso de nuevo. Eso predica. Creo que es válido preguntar por qué. Si como tú dices, uno a veces sabe, no he estado comiendo bien, no me he cuidado, no hago ejercicio, y caes en alguna enfermedad, o no has estado escuchando al médico y caes en una enfermedad, por los genes de tu familia, algo sale en ti o qué sé yo, ¿verdad? O no estabas poniendo atención, estabas en tu teléfono en el carro y tuviste un accidente, right? Hay ciertas cosas que sabemos el por qué, right? Hicimos algo que no debíamos de estar haciendo. Pero en la mayoría de los casos hay circunstancias en las que no hay razón, no podemos encontrar el por qué. Y no tiene nada que ver con nosotros. Tiene todo que ver con el hecho que estamos en un mundo perdido, que estamos en un mundo que se está muriendo, que tenemos un cuerpo que se está muriendo. Cada día me levanto. Que hay que ponerle aceite, man. Pero, ¿cómo se llama? Pero realmente debemos de preguntarnos para qué. Dios, ¿para qué quieres usar esto? No tanto el por qué. No el por qué, sino para qué. ¿Cuál es el propósito? Exacto. ¿Cómo puedes usar esta circunstancia, esta situación por la que estoy pasando para tu gloria? Encuentra propósito en tu dolor. Exacto, encontrar propósito en nuestro dolor. Eso definitivamente a nosotros, eso fue algo que nos impactó muy de cerca cuando perdimos a nuestro hijo Isaac, porque es encontrar eso, a mí uno puede ponerse a pensar, ¿no? Es somos pastores, hemos entregado nuestra vida a servirle a Dios y al servirle a la iglesia y ayudar a la gente. ¿Y por qué? ¿Por qué nosotros, verdad? Pero al final entendimos realmente que es para qué. ¿Para qué es que Dios permitió que nosotros pasáramos por ese proceso? Y personalmente a mí me ayudó a crecer en mi compasión por aquellas mujeres que están pasando por lo mismo. Compasión por mujeres que han perdido a un hijo. Pero tenemos que vivir nuestras circunstancias con esa mentalidad. ¿Para qué? ¿Para qué quieres? ¿Cómo quieres usar esto, Señor? ¿Cómo puedo yo mostrar tu gloria a través de eso? Y eso no nada más es el hecho de aguantar la situación y todo eso, pero también es la circunstancia de cómo vivimos esa situación, ¿no? Este hombre, cuando Dios lo sanó y le dio la vista, a mí su vida cambió totalmente. Y él pues le fue a decir a los fariseos, hey, hay un hombre allá que me sanó. Realmente nuestra actitud debe de ser esa, constante, ¿verdad? Sí, no voy a decir no va a haber dolor, sí, no voy a decir que no puedes, no deberías de llorar o no deberías de sentirte mal. A mí es normal, pero buscar siempre la razón de cómo Dios puede usar eso, cómo Dios puede transformar esta circunstancia, ¿no? Y esa es mi
mi oración, ¿no? De que Dios cambie mi por qué para a un para qué. Yeah. Que yo reconozca mi diario vivir de encontrar ese propósito en mi dolor, ese propósito en mi circunstancia. Yeah. So, Y a veces siento yo de que nos olvidamos de que la obra de Dios en este mundo es de traer belleza, cambiar belleza por nuestras tristezas, cambiar nuestra tristeza en danza. Yeah. Y Él es un Dios de esperanza. Él quiere darnos esperanza, que las cosas actuales pueden ser diferentes, que nuestro futuro puede ser diferente, nuestra vida puede ser diferente, nuestra circunstancia, ¿verdad?, puede ser diferente. Pero hasta aún si nuestras circunstancias no cambian, Él sigue siendo Dios, ¿verdad? Y tengo que evaluar si mi circunstancia no cambia, qué es lo que tiene que cambiarse en mí, ¿verdad? Y dar honra y gloria a Dios, porque una de dos cosas va a suceder, ¿verdad?, en ese aspecto. Pero Dios, la obra de Jesús y la obra de Dios el Padre es de trabajar y traer cambios, respuestas a nuestras aflicciones. Entonces me encanta esa lección que compartiste. No es el por qué, es el para qué. ¿Para qué? Yeah. Y encontrar propósito en nuestro dolor, pero también confiar y saber de que la obra de Dios es de traer sanidad a nuestra vida. Yeah. Él te quiere sanar. Yeah. Y esa es la obra de Jesús. Yeah. Nadie más, con la excepción de Moisés, en la historia del mundo, ¿verdad? Moisés fue el primero en que vimos sanidad suceder en el desierto. Por eso la gente estimaban a Moisés tanto, como un Dios, prácticamente como si fuera el Hijo de Dios. Y Jesús viene a la cena y Él empieza a hacer todas estas maravillas también. Pero eso es la misión de Dios, de traer libertad al cautivo, sanidad a los enfermos, a los ciegos. Y entonces debemos de amar su obra, y debemos de amar su obra tanto de que debemos de llevar su obra hacia otras personas. No hagas no preguntas tanto el por qué, porque siento yo de que parte del por qué, y voy a callar después de esto porque siento yo que estoy hablando demasiado, pero siento yo en la historia que la razón por la cual que las personas querían contestar el por qué y querían tratar de dirigir el por qué, o que la respuesta del por qué sea pecado, era para decir de que no hay esperanza para esta persona. Era mucho más fácil tratar de indicar, fue por el pecado, no merece sanidad. Entonces se va a quedar así porque él merece el castigo, merece esa enfermedad. Y trayendo ese tipo de condenación, ¿verdad? Crea o estamos sembrando la falta de esperanza, de cambio para una persona. Y la obra de Dios es el contrario. Quiero agregar, siento que alguien necesita escuchar esto. Cuando hablamos de sanidad, estamos obviamente hablando de sanidad física. La historia nos describe una sanidad física. Pero no siempre vamos a ver la sanidad física, aunque Dios tiene el poder de hacerlo, aunque la promesa de Él es sanidad. Aquí en muchas ocasiones no vamos a ver la sanidad física. Y eso no quiere decir tampoco que hay falta de fe, no quiere decir que
estás en pecado y por eso Dios no te sana, no quiere decir que estás haciendo algo mal y por eso no hay sanidad. O Dios no te ama. O Dios no te ama. O Dios te ha abandonado. Correcto, nada de eso. Parte de la promesa, parte de la esperanza nuestra de salvación es sanidad completa. Y esa es nuestra esperanza también. Que si no recibimos la sanidad física que estamos buscando aquí, en este mundo, igual la vamos a recibir. Amen. Y la vamos a recibir cuando estemos en la presencia del Señor, cuando estemos en el cielo con Él. Eso también tenemos que cambiar esa mentalidad también, porque a veces ese por qué viene por eso. ¿Por qué Dios no me sana a mí? Sanó a tal persona, pero ¿por qué no me sanó a mí? ¿Verdad? ¿O por qué no me está sanando? ¿O por qué las cosas no mejoran? ¿O por qué este cáncer no se va? Y ahí es donde cae también lo mismo, es el para qué, ¿verdad? No es el porqué de las cosas, sino el para qué. Y a veces, nosotros conocemos a personas de una fe increíble, una hermana de nuestra iglesia anterior donde íbamos, una mujer de oración, una mujer que a mí uno podía decir camina con Jesús todas las mañanas, ¿verdad? Y ella le cayó cáncer y orábamos por ella constantemente. Ella tenía una visión de ayudar a muchachas, a jovencitas embarazadas, pero no recibió su sanidad aquí. Eventualmente el cáncer ganó, dijéramos, ¿verdad? Ella murió debido al cáncer, pero la esperanza que tenemos es que ella está sana ahora. En la presencia de Dios. Y un día la vamos a ver. De nuevo, alguien necesita escuchar eso, no sé quién. Pero quiero que escuches eso, que la sanidad es parte de la promesa que tenemos, es parte de la esperanza que tenemos. No nada más de que Dios lo haga aquí, porque sí lo puede hacer, pero al final de cuentas es la sanidad total y completa que vamos a recibir una vez lleguemos al cielo. Por eso Jesús dice, yo soy la luz. Yo soy la luz. Esa declaración es una declaración en que no importa el tiempo. En el pasado, Él es la luz. Hoy, Él es la luz. Mañana, Él es la luz. Él siempre va a ser ese constante. Y si estamos ligados a Él, conectados con Él, veremos la luz, ¿verdad? Que es la respuesta que estamos buscando para cualquier situación, problema, enfermedad. Él es la luz, Él es la respuesta. Entonces, tomamos un poco más tiempo esta noche. Siento yo era porque Evelyn y yo no estuvimos juntos ayer, posiblemente trabajando tarde, pero quiero decir hola a todas las personas que se conectaron con nosotros esta noche. Hola María, hola Catarina, hola Elida, ¿quién más? ¿Quiénes más? Abel, Oscar, Jorge, gracias por conectarse con nosotros esta noche. Y nos vemos para mañana, día número 10, Juan capítulo 10. Sigan esta jornada con nosotros leyendo un capítulo por día. Si no has podido leer un capítulo por día, lea un versículo o 2 versículos de cada capítulo por día. ¿Okay? Lo que el tiempo te da para hacerlo. En cachitos está bien. Pero el chiste es ser mejor, mucho mejor hoy que ayer. Y ser mejores personas transformadas por la palabra. Te animamos a leer, te animamos a vivir la palabra. ¿Okay? Entonces, nos vemos mañana. Muy buenas noches. Todavía el sol está fuera. Puedes ir y correr 2 millas si quieres. Oh, wow. Okay. O ir 2 millas y comer un helado. There you go. Tu opción.
Nos vemos mañana. Bendiciones. Bye.